Hola a todos los que estáis en vuestras pantallas. Seguimos una semana más con nuestro estudio acerca de Jesús. Jesús, también llamado el Cristo. Y seguimos también pretendiendo contestarnos a una pregunta que él mismo lanzó a sus discípulos. Y como esta es nuestra insistencia en ese estudio, vamos a recordarla. Entonces, la pregunta en cuestión es la que tenéis ahí en pantallas. Y dice que aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó, diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Esta es la pregunta que estamos intentando contestarnos. Evidentemente Pedro contestó y dijo que él era el Cristo de Dios. Vamos a repasar hasta aquí lo que hemos visto en las clases anteriores. Hemos visto que Jesús es un personaje histórico y real. Vamos, que Jesús ni es un mito ni es inventado. Hemos también podido ver cómo la Biblia es un documento confiable y la ciencia de la crítica textual lo afirma y lo confirma de esta forma. Hemos también podido ver también que Jesús se atribuye ser quien cumple las profecías y cumple con las profecías. De hecho, hicimos un énfasis especial en las profecías de corte más natural y vimos una larga lista de profecías relacionadas con Jesús. Vimos también cómo Jesús murió con total seguridad, con total certeza en la cruz. Y para ello vimos una larga cantidad de pruebas históricas y médicas. De hecho, una de las cosas que también llegamos a concluir es que la tumba de Jesús está vacía y que sus apariciones posteriores fueron reales, no fueron ni legendarias ni alucinaciones. Otra de las cosas que estuvimos viendo es que el testimonio, con su muerte además, de los discípulos, de los 11 discípulos, que vieron, oyeron y tocaron, tuvieron una experiencia empírica y por tanto sensorial de cómo Jesús había vuelto de la vida. Ellos con su testimonio, con su muerte, de alguna forma dieron testimonio de que todo lo que vivieron era real. Por tanto, podemos sacar una serie de conclusiones. Dadas todas estas pruebas, se pueden concluir una serie de cosas. Evidentemente, una de las cosas que podemos concluir es que no se puede demostrar científicamente la resurrección. Y básicamente por dos motivos. Una, porque no se puede repetir el experimento, entre comillas lo de experimento, y otra, que si se pudiera demostrar, evidentemente no sería necesaria la fe. Pero sí tenemos, sin embargo, los testimonios que tenemos y tenemos las pruebas. Y ambas cosas, tanto los testimonios como las pruebas, nos demuestran de una forma legal, como si estuviéramos en un juicio, como si realmente tuviéramos un juicio con nuestro juez, nuestro jurado, y tuviéramos que presentar testimonios y presentar pruebas de que algo así ha acontecido, que Jesús es quien dijo ser. De hecho, al finalizar esta discusión, este razonamiento, la opción más razonable que pretendemos enseñar con esta serie de cursos es que lo más razonable es creer que Jesús es quien dijo ser. Partiendo de esta base, en la clase de hoy vamos a ver otras características de Jesús. Una vez cerrada, digamos, la investigación acerca de su persona, vamos a iniciar otra más relacionada con sus propósitos, con los hechos y con su identidad. Hoy vamos a comenzar con un título que se le otorga comúnmente. De hecho, es el título que, digamos, da título, valga la redundancia, a este estudio: el Mesías. El término Mesías es un término que procede del hebreo, concretamente de una palabra que su pronunciación sería algo así como Mashiach, y que significa ungido. Deriva de una raíz hebrea, que también se pronunciaría como Menchiyet o algo así, y donde podríamos encuadrarnos en el verbo mashah, que significa ungir o untar con aceite. Esta, digamos, sería la terminología, la etimología de la palabra Mesías. En la Septuaginta, que es una traducción del Antiguo Testamento al griego, que fue realizada en Alejandría y que es de uso común por los judíos que estaban fuera de Judea, y que se suele nombrar, como estáis viendo ahí, en número romano, LXX. El término Mashiach se traduce por Christos,
y se traduce justamente para designar a los reyes y a los sacerdotes que eran ungidos para ser encomendados a Dios para desarrollar una determinada función o tarea. Entonces, como hemos visto de alguna forma en las clases pasadas, Jesús mismo se atribuye la condición de Mesías, la condición de que él ha sido ungido, ha sido comisionado para realizar una labor. O sea, él tiene un propósito vital. Y cuando él viene a la tierra, cuando él desarrolla su vida, la desarrolla con un propósito concreto y específico. Está ungido, por tanto, para realizarlo. Él dice en Lucas 4, 18, 19, un texto que ya hemos visto en otras ocasiones, dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, o sea, me ha designado, tengo el propósito para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este es el propósito, es la razón, es el motivo, es el ungimiento, es la razón por la que es ungido, es seleccionado. Bien, pues a lo largo del Antiguo Testamento vamos a ver cómo hay muchos tipos de Jesús. Explicando esto del tipo, son figuras que representan o apuntan en parte, de una forma total o en parte, hacia la figura del Mesías prometido. Dichas figuras, de alguna forma, prefiguran, valga la redundancia, en su totalidad o en parte, como estamos diciendo, atributos, acciones, eventos, hitos, etcétera, que el Mesías iba a cumplir cuando viniera. Y vamos a ver algunos de ellos. No están todos. Debido a nuestro tiempo de clase, reducimos a veces el material que exponemos, pero sí vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, vamos a ver a Adán como tipo. Dice, bueno, también otra cosa en paralelo. Estos textos que aparecen ahora mismo en pantalla corresponden al Nuevo Testamento, pero evidentemente tienen sus textos en el Antiguo Testamento. He querido poner solamente los textos del Nuevo que de alguna forma certifican el cumplimiento de los textos del Antiguo. En Romanos 5:14 dice Pablo: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual, hablando de Adán, es figura, es un tipo del que había de venir. De hecho, disertaremos más largamente cuando tratemos otro de los títulos de Jesús, el del Hijo del Hombre, donde a Adán se le llama por su nombre Adán, pero a Jesús se le llama el postrer Adán, el último Adán. De alguna forma, Jesús viene a la tierra en la misma condición en la cual Adán es creado. Y veremos por qué esto es así, cuando tratemos específicamente el título del Hijo del Hombre. Pero tiene este propósito vital, está ungido para este propósito, Mesías. El caso de Abel, en Hebreos 12, dice que a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Evidentemente Abel derramó su sangre como consecuencia de aquel primer asesinato que aparece en la Escritura. Y Jesús también derramó su sangre, pero la sangre de Jesús es mucho mejor que la de Abel. Bien, veremos también otro tipo de Jesús como Melquisedec. En Hebreos 7:11 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdote levítico, en este caso está hablando de Aarón y sus hijos, porque bajo él recibió el pueblo de la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Para aquellos estudiosos que estudiáis la Escritura, Melquisedec es un personaje curioso en la antigüedad, porque es un sacerdote que no pertenece al orden sacerdotal de Aarón, y es un sacerdote que por sus características parece que es Dios mismo. Sería para dar un estudio acerca de este personaje. Pero sí deja claro la Escritura en Hebreos 7 que Jesús pertenece a un orden sacerdotal distinto, muy superior al orden sacerdotal de Aarón y sus hijos. Podemos ver también cómo Isaac es otro tipo de Jesús. De hecho, Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, era su único hijo, y dice en Hebreos 11 que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac,
y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Era el único hijo que tenía Abraham, y fue a ofrecerlo. Esto nos recuerda cómo Jesús también es ofrecido por Dios como su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Evidentemente, Abraham en su corazón de alguna forma sí ya había sacrificado a Isaac, solamente que Dios proveyó de un carnero, de un cordero, para el sacrificio. Y apuntaba esta acción a lo que después Jesús haría por la humanidad. Podemos seguir viendo algunos otros tipos de Jesús del Antiguo Testamento. Podemos ver el caso de José, donde habría muchas cosas que hablar sobre él, pero por apuntar una de ellas. En Mateo 26 se habla sobre su venta, sobre la venta de Jesús. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Bueno, esto es una similitud junto con la venta de José a aquellos traficantes de esclavos que iban camino de Egipto. En este caso fueron 20 piezas de plata, pero José fue llevado en esclavitud y allí sufrió todo lo que tuvo que sufrir sin tener ninguna razón para hacerlo, y a pesar de eso proveyó de una salvación para su familia, justamente en tiempos de hambre. El caso de Moisés, en Hechos 7 se dice que este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Moisés está apuntando a que va a ser levantado otro, como él, y a él sí se va a oír. Hay alguien que se va a levantar con esa misma voz. Y evidentemente mayor es Jesús que Moisés. El caso de David. Lucas 1 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Está dejando bien claro que el Mesías iba a descender de la casa de David y que su reino no tendrá fin. Evidentemente Jesús resucitó y por tanto él sigue siendo rey. El caso de Jonás seguramente sea uno de los tipos más conocidos. Dice Mateo 12, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ya sigue hablando acerca del arrepentimiento de los hombres de Nínive y demás. Si os dais cuenta, todos son propósitos vitales, por tanto, ungidos, Mesías, ungir, propósito, que Jesús va a cumplir o va a realizar. Son, de alguna forma, hitos, son eventos, son vidas, de alguna forma, paralelas, que apuntan justamente a la acción que el Mesías iba después, más tarde, a realizar. Pero también nos podemos encontrar no solamente con personas, también nos podemos encontrar con ritos o eventos que prefiguran esto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, podemos encontrarnos con la Pascua. Mateos 26, pues habla y dice la Escritura, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Nos recuerda justamente a esa primera Pascua que hay en Egipto y cómo el Cordero es sacrificado para que el pueblo judío, el pueblo de Israel, pueda ser liberado de la esclavitud del yugo de Egipto y por tanto ir camino hacia su libertad y hacia la tierra prometida. De alguna forma, Jesús es nuestra Pascua y ha sido ungido para que lo fuera. Los sacrificios que después, y como consecuencia de la ley que recibió Moisés, dice en Hebreos 7, porque tal sumo sacerdote nos convenía, está hablando de Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos. Evidentemente Jesús, al no pecar, al ser santo e inocente, era como aquel cordero que se utilizaba en los sacrificios, pero mucho mejor. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez
para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesús solamente se ofreció una única vez. No hace falta repetir el sacrificio, no hace falta repetir la misa. Esa repetición sacrificial no es necesaria, porque esto lo hizo solamente una vez, ofreciéndose a sí mismo, y fue para siempre. De hecho, termina el texto diciendo que la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Otro de estos ejemplos, de estos tipos, pues podría ser la serpiente levantada en el desierto. Cuando el pueblo de Israel pecó, Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce, y aquellos que tuvieran fe y cuando fueran picados por esas serpientes que mandó, miraban a esa serpiente levantada de bronce y serían sanados. De alguna forma, esto es lo que ha sido también, o también acontece con Jesús. Dice en Juan 3, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y fue levantado en una cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que pone en Jesús la mirada, por mucho que esa serpiente le haya mordido, va a encontrar que va a tener sanidad, salvación, vida eterna. En definitiva, todos estos son tipos que nos apuntan hacia un Mesías que habría de venir y que habría de cumplir con todo esto. Respecto a la palabra Mesías, podríamos decir muchas cosas en su uso en el Antiguo Testamento, pero vamos a decir algunas de ellas interesantes. Por ejemplo, la palabra Mesías era usada para nombrar a reyes o a sacerdotes, que se le ungía con una misión sacerdotal o con un objetivo como rey. En 1 Samuel 24 podemos ver algunos ejemplos. Se usaba también aludiendo a un restaurador o a un redentor, aquel que iba a restaurar, aquel que iba a volver a comprar algo que se había mal vendido. Y eso es el concepto de redentor. Un restaurador, un redentor que vendría. Y de hecho muchas esperanzas judías están ancladas en esa figura del Mesías. Se usaba también para hablar de un rey justo, de un nuevo gobierno, de un nuevo orden de gobierno. De hecho, en Isaías 11 se relata acerca de este hecho. Y de hecho la esperanza más extendida era que la venida de un rey de la casa de David que triunfara pues sobre los gentiles, restaurara a Israel y estableciera de nuevo la justicia. En este sentido, no sería extraño la pregunta que los discípulos de Jesús le hicieron a propio Jesús cuando fue elevado al cielo en Hechos 1. Le preguntaron si restauraría el reino de Israel en este tiempo. Evidentemente los discípulos aún no habían comprendido el encaje de los tiempos al hacer esa pregunta. También el concepto de Mesías, el uso que se hacía, era para apuntar a un Mesías sacerdotal o bien profeta. En Deuteronomio 18 lo podemos ver apuntar. Y no solamente en la Biblia podemos ver esto, sino que en los manuscritos del Mar Muerto también aparecen este tipo de usos que se hacían del Mesías. Tenemos que entender también cómo el concepto de Mesías en el Nuevo Testamento también tenía su uso. Por ejemplo, el propósito de los discípulos es mostrar a Jesús como Mesías. En Juan 20, 30 al 31. Os leo literalmente Juan 20. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el que ha sido ungido, comisionado, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, el objetivo, en este caso del Evangelio de Juan, es que podamos creer que Jesús es el Mesías. Y qué decir que ante la sociedad romana, el testimonio del pueblo cristiano naciente. Dice en Hechos 17, los versículos 6 al 7, que no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. O sea, de la sociedad romana se planteaba que Jesús era rey, era curius. Ya veremos también este concepto más adelante. Estamos viendo sobre todo ahora mismo el concepto de Mesías, y aunque muchas de estas cosas se entrelazan,
Básicamente, Mesías es aquel que es ungido, comisionado con un propósito concreto. Y evidentemente Jesús tenía un propósito concreto. De hecho, en la época posterior, ya a Jesús y hablando también del mundo judío, el concepto de Mesías ha seguido perviviendo. De hecho, el pueblo judío sigue esperando que el Mesías se manifieste. No llegó a reconocer que Jesús era el Mesías. En el mundo judío, después de la destrucción de Jerusalén, allá por el año 70, a manos del general Tito, el futuro emperador Tito, para ellos el Mesías estaba como escondido y ni él mismo sabía quién era, hasta que llegara un Elías que lo diera a conocer. O sea, el concepto de que viniera alguien con el espíritu de Elías antes del Mesías era algo que se seguía creyendo en el año 70 después de Cristo. Evidentemente Juan el Bautista cumplió esa misión con Jesús de Nazaret, pero no se le reconoció. En la Segunda Guerra Judía, ya en el año 135 después de Cristo, se sigue extendiendo la idea de que el Mesías va a padecer o a morir, pero en este caso los judíos lo interpretan en el campo de batalla, para dar paso a un redentor de corte político, davídico, como el rey David. Y de hecho hay una discusión entre los rabinos de aquella época, Akiban ben Yosef y Yohanan ben Torta, que está en torno a un caudillo judío que apareció en aquella época, que se llama Simeón bar Koshiva, que lideraba aquella guerra, y la lideraba además contra Adriano, que por cierto era un emperador llamado de los hispanos. Adriano era oriundo de su familia de Sevilla, de Hispalis, y durante esta guerra judía se planteaba si este caudillo era o no era el Mesías, y esta era una discusión que tenían algunos rabinos de la época. Con todos estos argumentos, podemos constatar que el Mesías esperado era Jesús de Nazaret. Lo lamentable es que no fue reconocido por el pueblo que dice llevar su nombre, ¿no? El pueblo de Dios, el pueblo hebreo. Y el propio Jesús tuvo que llorar frente a Jerusalén este hecho. De hecho, en Lucas 19, del 41 al 44, os leo literalmente lo que dice la Escritura. Dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, hablando de Jesús, lloró sobre ella, diciendo: «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra». Está hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70. «Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». Esto es algo realmente triste. Es algo realmente triste. Mesías era Jesús de Nazaret. Jesús fue comisionado, fue ungido con un propósito concreto, con un propósito de salvación, con un propósito de redención, de volver a traer al hombre a Dios. Y en cambio no fue reconocido en su tiempo. La pregunta sería la pregunta que te haría a ti, que estás ahí detrás de las pantallas: ¿conocerás hoy que Jesús quiere visitarte? Y por ello has terminado de ver este vídeo. ¿Conocerás hoy que Jesús quiere visitarte? ¿Querrás hoy reconocer que Jesús es tu Mesías, aquel que viene a volver a comprarte para Dios? Sin más, y estudiando el concepto de Mesías, seguiremos estudiando otros títulos, otros conceptos acerca de Jesús. Sin más, os emplazo para la próxima clase. Que el Señor os bendiga.